señora director. Ante todo quería también extender mis felicitaciones, ¿no?, a esta conmemoración de 100 años y puedo también extender estas felicitaciones en nombre también de mis colegas en Speyer. Como usted ha mencionado, ya llevamos una cooperación desde hace 25 años y por eso su, digamos, aniversario es también una gran alegría para nosotros en Speyer. También quería decir que la profesora Montoro, que está presente con nosotros, ya había también fomentado esta cooperación desde el inicio, yo creo desde los años 80 que ya cooperamos juntos. Entonces, mi intervención será en español y, como verán, mi español no es perfecto y si hay alguna pregunta, interrúmpanme y yo voy a intentar aclarar lo que he dicho. Yo voy a hablar sobre la reforma de la administración pública en Alemania, también una perspectiva, digamos, que va un poco más allá de la situación actual, pero incluye la situación actual, porque en Alemania no hubo cambio de gobierno como en Francia y por eso las medidas actuales se integran un poco en un hilo de reformas que empezó en los años 80. Administratio semper reformanda est, ¿no? Es un poco, según el latín, la Iglesia semper reformanda est. Eso vale, desde luego, para la administración pública. Y si se escribe una historia de la administración pública, se verá, es una historia de las reformas. Entonces, estamos en la normalidad aquí, pero lo que distingue, yo diría, la situación actual es que hubo una gran aceleración de la modernización, como lo llamamos hoy, y yo diría desde los años 80. Las medidas que discutimos hoy son todavía en los conceptos que desarrollamos a partir de los años 80 sobre todo. Se puede decir que reformas se aceleran, en algunos casos incluso han cambiado el rumbo de actividad y en otros incluso eran parte de un cambio en sistema político-administrativo como en Europa Oriental. En Alemania, como en la mayoría de los estados de Europa del Oeste, yo diría, es más bien este aspecto de aceleración y yo voy ahora un poco a desarrollar los aspectos más importantes que han conducido a las reformas. Mi primer aspecto es que la sociedad siempre se ha puesto más complejo y también las demandas de los ciudadanos han aumentado mucho. Hubo un desarrollo tecnológico muy fuerte e incluso ha llegado a una sociedad de riesgo, como decía Ulrich Beck. Es decir, con las nuevas tecnologías el Estado también ha aumentado sus tareas y la necesidad de procurar nuevas infraestructuras. Eso ha llegado en los años 80 ya a decir que el Estado es un Estado sobrecargado, un Estado agotado, un Estado sobreexigido. Y esa perspectiva ha conducido a una administración cooperativa en el sentido de que el Estado ahora ha buscado medios, caminos de cumplir con sus tareas públicas en cooperación con la sociedad, con actores privados. Nuevas formas de public-private partnerships han surgido en todos los países europeos, incluso hubo, yo creo, también legislación sobre este tema, no en Alemania tanto, pero yo sé en Francia, incluso en España también, se ha intentado de captar un poco las posibilidades de cooperación entre Estado y sociedad para mejor cumplir estas tareas y además de descargar un poco el Estado. En Alemania, los años 90 han conducido a muchas privatizaciones, ferrocarriles, correos, telecomunicaciones, y eso a nivel federal y sobre todo a nivel comunal, local. Hubo un sinnúmero de casos de privatizaciones en los servicios públicos, abastecimiento de agua, transporte de desechos, no sé exactamente cómo decir,
y muchas otras de estos servicios que son vitales, ¿no?, para una comunidad local. Después yo voy a decir a qué llegó esto. Entonces, al mismo tiempo, la ciencia jurídica era muy exigida con esta situación porque tenía que desarrollar lo que llamamos en Alemania un derecho administrativo garantizador. Si el Estado mismo ya no cumple con la tarea, pero él tiene la obligación por la Constitución, por lo menos, de garantizar que estas tareas se cumplen de manera efectiva y que al mismo tiempo respetan los derechos de los individuos. Entonces, toda una nueva rama, digamos, del derecho administrativo que hoy está en pleno desarrollo todavía. El segundo aspecto, por qué estas reformas se han acelerado a partir de los años 80, es un nuevo modo de percepción de la actuación de la administración pública. La percepción se refiere al hecho de que la administración es una situación de competencia. Las administraciones están en una situación de competencias, puesto que su rendimiento, su capacidad de gestionar procedimientos administrativos de forma efectiva y rápida, especialmente los procesos de autorizaciones, constituyen factores de alocación de inversiones, Standortfaktoren. Es decir, el presidente de Cataluña ayer también hizo alusión a este factor y en Alemania la situación fue todavía agravada en el contexto de la reunificación. Por eso ya en los años 90 hemos tomado muchas medidas de acelerar procedimientos, de hacer procedimientos más efectivos, porque se trataba de hacer posible un desarrollo rápido de los nuevos Länder. Antes en Alemania una autorización en plan para la construcción de una autopista tomaba, por ejemplo, 8 años hasta el fallo del tribunal. Finalmente, normalmente estos casos venían ante los tribunales. 8 años para el desarrollo de una gran parte de Alemania hubiera tenido que decir que eso es demasiado tarde. Por eso las grandes reformas de, digamos, aceleración ya datan en Alemania desde estos años 90. Y lo que ha quedado es este espíritu también de competencia. Hace poco se ha introducido en nuestra ley fundamental un artículo 91D que reza: la Federación y los Länder pueden, para comprobar y fomentar la capacidad de rendimiento de sus administraciones, llevar a cabo estudios comparativos y publicar los resultados. Eso ya tiene una cierta historia. En Speyer ya hicimos con los Länder siempre un screening, una evaluación de reformas en los varios Länder. Y ahora se introduce la idea de benchmarking, un elemento competitivo en la misma Constitución. Algunos ya hablan de un federalismo competitivo en vez de cooperativo. A lo mejor eso ya es un poco exagerado porque esta norma solamente es facultativa, pero indica un poco el camino. Que se comparen más estas administraciones públicas que hay. Entonces, bueno, tercer aspecto, ¿por qué se han acelerado las reformas? Y ahora menciono algo que es muy evidente para todos ustedes, es el impacto del derecho de la Unión Europea. Yo quiero solamente mencionar muy brevemente 3 puntos esenciales para nuestra percepción en Alemania. Primero, la creación de autoridades administrativas independientes que se han producido, yo creo, en casi todos los países europeos, en Alemania, con problemas constitucionales. Últimamente, por ejemplo, la independencia de una autoridad que tenía que crearse por la Directiva de Protección de Datos ha conducido en Alemania un gran debate cómo mantener la responsabilidad democrática en estos casos debido a una doctrina, digamos, predominante en la literatura. Y aquí se muestra que el cambio, la transformación de estructuras puede tocar incluso al núcleo constitucional. Y se ha desarrollado a través de estas directivas también un nuevo derecho de regulación correspondiente que ha un poco transformado un derecho de regulación siempre existente, pero en combinación con estas autoridades que fueron creados, si se quieren, como consecuencia también de la privatización de muchos sectores.
Segundo punto importante, Unión Europea, la Directiva de Servicios, que aquí también tiene mucha repercusión. En Alemania a lo mejor un poco menos, yo diría. Tuvimos la semana pasada con el profesor Josep Ramón Fuentes en Tarragona un seminario muy interesante que también mostraba la situación en las varias comunidades autónomas y vi que aquí los cambios a lo mejor son más tajantes que en Alemania, donde la transposición de la directiva se hizo de forma coordinada entre los Länder, mientras aquí creo fue un poco más difícil de llegar a determinados paralelismos. Lo que no funcionó en Alemania era crear una solución única para la ventanilla única. Es decir, en Alemania tenemos también, debido al federalismo, unas soluciones muy distintas qué unidad administrativa representa esta ventanilla única. Pero yo quiero decir que esta directiva va al núcleo también de las administraciones públicas, la cosa de la autorización tácita, silencio positivo. En Alemania tampoco fue tan bien recibido, sobre todo excluido en el campo de la protección del medio ambiente, porque decimos que la protección del Estado, que es deber constitucional, tiene que mantener un control muy efectivo. Aquí veo que en la desregularización, liberalización, se va más allá. Eso es un punto a discutir. Dernier punto para mostrar cómo el derecho comunitario ha cambiado últimamente la, yo diría incluso, cultura administrativa alemana, es el acceso del público a la información. Empezó con la directiva de 1990 en cuanto a datos sobre el medio ambiente. En Alemania hubo este famoso efecto spillover, es decir, lo que empezó en un sector, protección del medio ambiente, ahora se ha generalizado en todas las partes. Y yo diría, hoy en día la cultura alemana es mucho más abierta, tenemos mucho el principio de transparencia. Toda esta discusión se ha hecho en los Länder y como también a nivel federal y ha conducido a muchas medidas legislativas. Último punto, explicación para este aumento de reformas a partir de los años 80, es un factor que siempre vale para todas las administraciones públicas y es la escasez de las finanzas públicas. La situación actual subraya este principio, pero no es algo nuevo. Siempre hubo reformas para ahorrar dinero, para menos gastar. Y también el éxito, digamos, del New Public Management en muchos estados ha sido también debido al hecho de que algunas de estas medidas pueden también conducir a una reducción de los gastos. Pero yo quiero decir que es un hilo que empezó ya mucho más antes. Primer ejemplo, reforma territorial y reforma funcional en los municipios, en los territorios de los Länder. En Alemania estas reformas empezaron ya en los años 50, pero sobre todo en Alemania del Oeste, en los años 78, se ha reducido el número de municipios de forma notable. Y la motivación no era solamente, digamos, crear un ordenamiento más racional, pero también de ahorrar dinero. Entonces, de 24.000 municipios que tuvimos en 1950, quedaron en 1990, antes de la reunificación, 8.500. Después, a partir de los años 90, empezaron las mismas reformas en Alemania Oriental. Empezamos con 16.127 y quedamos actualmente, 2012, en total en Alemania con 11.000 municipios. Y hay que ver que desde estos 11.000 municipios hay algunos pocos Länder como Rheinland-Pfalz y Niedersachsen que han mantenido un gran número de municipios. Hay que ver estos esfuerzos también de reducir el número en los otros Länder mucho más. Y en Rheinland-Pfalz, donde hay más de 2.000 municipios, ahora también se discute cómo reducir este número. Se ha trabajado en términos económicos, antes más con mancomunidades de municipios. Espero que lo traduzco bien, y con otras formas de cooperación intercomunitaria. Y actualmente hay un gran proyecto también en Speyer, donde vamos a aconsejar al gobierno del Land una reforma estructural
Y se ha calculado en cuanto a estos